diputadas y diputados, presidenta y secretarios de esta mesa directiva. Julieta Fernández, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de la soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley número 812 para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Guerrero. En México, al igual que en otros países, se han adoptado medidas y estrategias para la apertura de centros de asistencia social públicos y privados, en los cuales muchas veces tienen denominaciones como refugios, albergues, casas hogar, y brindan el servicio de acogimiento temporal a los niños, niñas y adolescentes que carecen de cuidado parental o familiar. De conformidad a lo señalado con la normatividad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los centros de asistencia social son el conjunto de establecimientos o espacios de cuidado alternativo operados por instituciones públicas o privadas destinadas a albergar y ofrecer cuidados alternativos a los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con protección parental o familiar y se encuentran en estado de desamparo, víctimas de violencia o por cualquier otra circunstancia que ponga en riesgo su integridad y que amerite esta medida especial de protección. De acuerdo al INEGI, hasta 1915 se había reportado 33,188 niños albergados, de los cuales el 14% están en centros de asistencia social. Sin embargo, con la nueva plataforma de registro de instituciones de asistencia que se abrió en noviembre del 2021, actualmente se cuenta con un directorio oficial de 2,000 instituciones de esta índole. Sin duda, uno de los datos preocupantes sobre los centros de asistencia social es el número de personal con el que cuentan, pues a nivel nacional el 14% tiene entre 10 y 14 empleados, el 10% tiene entre 15 y 19, el 8% tiene 3 personas y el resto se distribuye entre los extremos que ocupan los que no tienen personal, 3.3, hasta los que tienen más de 100 personas, el 1.3. En relación a este tema, es importante mencionar que no existe registro ni referencia al cargo ni a la especialización de los empleados o colaboradores que trabajan en estos centros. En el Estado de Guerrero no se tiene información pública precisa a través de estos mecanismos de transparencia, de cuántos centros hay, de cuántos niños existen y cuántos han cumplido con los requisitos para funcionar y ser supervisados por la Procuraduría. ¿Cuántos municipios y cuántas de las asociaciones son privados? La sociedad guerrerense no cuenta tampoco con información de cuántos niños están habitando actualmente dichos albergues y en qué situación se encuentran. Es importante mencionar que los 3 órdenes de gobierno han realizado esfuerzos por implementar acciones de carácter legislativo y administrativo con el propósito de mejorar los estándares de calidad para la mejor operación de estos centros, a efecto de que la población de los niños, niñas y adolescentes bajo su custodia tenga garantizada su integridad física, psicológica y todos sus derechos y necesidades, buscando con ello dar cumplimiento a los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos de los Niños. En este sentido, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, en sus artículos 112 y 113, establece que las Procuradurías para la Protección de los Niños y Niñas de las entidades federativas, en coordinación con la Procuraduría Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, ya sean públicos o privados, y que tengan como objetivo brindar los servicios de acogimiento residencial, cuidado, protección y atención integral a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo. La Ley número 812 para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ratifica que el Gobierno del Estado y los municipios de nuestra entidad, en el ámbito de sus respectivas competencias a través de sus diversas dependencias, tienen la facultad para autorizar, registrar y certificar y supervisar la operación de dichos centros.
estableciendo también que es con el propósito de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esta ley antes mencionada también señala el número de personas que deben prestar estos servicios, debe estar determinado en función de la cuestión económica y la cantidad de niños que tienen. Pero la norma internacional es 4 niñas, 4 personas por 4 niños y 1 persona de atención por cada 8 menores de edad. El objetivo que se pretende lograr con esta reforma es que los centros de asistencia social públicos o privados que operan en el Estado de Guerrero y que están enfocados a la atención de los niños tengan la obligación de contar y mantener actualizado un registro de expedientes del personal que labora en los mismos con el propósito de conocer sus antecedentes personales, laborales y académicos y mantener actualizada la carta de antecedentes no penales. A efecto de garantizar que las personas que trabajen y estén encargadas de la atención de los niños, como aquellos responsables de la administración o de la implementación de políticas, estén debidamente registrados, capacitados, sensibilizados en temas de derechos humanos, de derechos de los niños, con el propósito de ofrecer mayores garantías para la protección de los derechos de estos niños y salvaguardar su integridad física. Lo anterior debido en que en muchas ocasiones hemos sido testigos de actos aberrantes, donde los niños, niñas y adolescentes se encuentran internados en albergues y han sido víctimas de abuso sexual y de violencia por parte de los cuidadores. Y esto no lo podemos seguir permitiendo. Es por eso que los niños, niñas y adolescentes que están en los centros de asistencia han sufrido abandono, maltrato y abuso sexual. Y eso ya viene de sus padres o de su núcleo familiar. Un trauma en los primeros años de vida, ya sea por abandono, maltrato o abuso sexual, es por eso que prestar atención al personal especializado en trauma es imprescindible y prestar atención para que lleven una capacitación especializada es muy necesario para restaurar el carácter y la personalidad de un menor que ha sufrido trauma. De ahí que la presente iniciativa tenga el objetivo también de cuidar que el personal que atiende las casas de asistencia sea supervisado y capacitado para que pueda cumplir con su tarea de restaurar los derechos de los niños. De igual forma, esta iniciativa contempla la obligación de que las instalaciones de los centros de asistencia social cuenten con sistemas de monitoreo digital permanente para prevenir la violencia y el abuso de los niños. Por lo tanto, someto a la consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto, artículo único. Se adiciona a la fracción segunda del artículo 112, del artículo 12 bis y la fracción quinta bis del artículo 113 de la ley número 182. Y dice así: el artículo 102, los centros de asistencia social deben contar con al menos con el siguiente personal. Fracción 2 bis, personal calificado en la teoría del apego para restaurar la personal integral y la regularización emocional de las niñas, niños y adolescentes. El 112 bis dice: cada centro de asistencia social público o privado deberá contar y mantener actualizado un registro del personal que labora en el mismo, incluyendo el titular y el representante legal. Dicho registro deberá contener, además de los documentos personales que se requieren para formalizar la relación laboral, una ficha curricular, sus antecedentes laborales, su formación académica y capacitación, donde se acredite su preparación para desarrollar las funciones encomendadas. Y por último, este registro se hará del conocimiento de la Procuraduría de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y del artículo 113 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guerrero. El artículo 113 dice: son obligaciones de los titulares y responsables legales de los centros de asistencia social. El 5 bis, asegurar que las instituciones de los centros de asistencia social cuenten con un sistema de monitoreo digital permanente, es decir, videocámaras, para prevenir la violencia y el abuso de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, ya después publíquese el presente decreto y dado
a los 10 días del mes de enero del año 2023. Atentamente, su servidora Julieta Fernández. Muchas gracias.